Buenos días, queridos confinados y confinadas. Hoy me gustaría iniciar este pequeño apartado dentro del senderismo con el tema de la alimentación, de la nutrición, de la dieta, como queráis llamarlo. Especialmente dirigido a aquellas personas que necesitan perder peso. Y dentro de ese contexto, hoy nos vamos a referir brevemente, porque haremos otros diferentes capítulos, nos vamos a referir a el ayuno. El ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una herramienta que sin duda ninguna habéis oído hablar, casi todo el mundo, puesto que incluso a nivel ya clínico se está utilizando. Personas que tienen exceso de peso, personas que tienen otros muchos problemas asociados, están utilizando esta herramienta, el ayuno intermitente. Vamos a ver en qué está basado. El ayuno intermitente está basado en la autofagia. La autofagia es la forma en la que, como dice la palabra, el cuerpo, en este caso la célula, porque es a lo que está referido, se come a sí mismo. Autofagia. En el año 2016 se le concedió el Premio Nobel de Medicina a un biólogo japonés llamado Yoshinari Ohsumi, porque investigó profundamente sobre este tema. Si bien es cierto que ya en 1950 Christian de Boer describió lo que se conoce como lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son, dentro de la propia célula, una estructura, vamos a llamarle orgánica, que utiliza como fuente de combustible celular los desechos que la célula alberga. Es decir, las proteínas mal formadas, los virus y bacterias, etc. De tal manera que los transforma, los inguye y transforma, haciendo de ellos aminoácidos y demás formas biológicas que son útiles para la célula y por tanto para el conjunto del ser humano. No es necesario entrar en profundidad, primero porque yo tampoco soy un especialista en biología, y segundo porque la gente a la que me dirijo tiene una finalidad, que es hablar en este caso del ayuno intermitente. Por tanto, digamos que la autofagia, que este proceso de la autofagia se produce cuando la célula está hambrienta. No funciona cuando la célula no está hambrienta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos para que la célula esté hambrienta y por tanto se produzca la autofagia? Pues ayunar, el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Y sobre todo, ¿para qué sirve? ¿De qué manera podemos beneficiarnos del ayuno intermitente? El ayuno intermitente es el tiempo en el que queremos, de forma voluntaria, estar sin comer un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Entonces, antes de ver una serie de temas relacionados sobre la práctica, etc., vamos a describir los tiempos. En realidad, ayunar consiste, como podéis imaginar, en no comer, ¿no? Entonces, habría un ayuno intermitente, el primero de ellos, de 12 horas, por llamarle así, donde podríamos empezar a encontrar ya quizá algún beneficio, y se produciría en 12 horas. Es decir, si yo ceno, por ejemplo, a las 8 de la tarde y desayuno a las 8 de la mañana, ya tengo 12 horas ahí. Ya tengo un ayuno intermitente muy pequeñito, pero lo tengo, ¿vale? El siguiente paso sería un ayuno intermitente de 16 horas. Este es bastante mejor. Empezaríamos, imaginemos por ejemplo que cenamos a las 10 de la noche, ¿vale? Y dejaríamos pasar
16 horas hasta comer, ¿no? Hasta el mediodía, a la hora de comer habría que contar 16 horas. Ese ya sería un ayuno bastante interesante en cuanto a sus consecuencias, en cuanto a sus beneficios. Tendríamos después el siguiente paso, que podríamos decir que sería 24 horas, ¿de acuerdo? Es decir, si ceno hoy, un ejemplo, a las 8 de la tarde, volvería a cenar a las 8 de la tarde del día siguiente. Después habría otro más de 32 horas, etcétera, de 32, y hasta de 48, y por supuesto más avanzados. Las ventajas del ayuno intermitente son innumerables, pero lo más importante es que todas ellas han sido nombradas, han sido detalladas y han sido clínicamente probadas en enfermedades o en patologías como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes tipo 2 y el cáncer. Pero además, estudios muy serios de hace ya tiempo han relacionado el declive de la senectud, es decir, la posibilidad de alargar la vida en años y sobre todo en calidad de vida en personas que hacen ayunos intermitentes. Creo que todo esto es muy interesante. Naturalmente, para lo que a nosotros en este momento nos va a interesar, cara a la alimentación, cara a la pérdida de peso efectiva para iniciarnos o avanzar en el senderismo, en el montañismo, etc., cara a esa pérdida de peso, es también muy interesante, porque efectivamente el ayuno intermitente produce una quema de grasa muy grande y una pérdida muy efectiva de peso. Quisiera haceros referencia a un libro muy interesante de Fung Jackson. Es un médico chino, afincado en Estados Unidos, y el libro en cuestión se llama El Código de la Obesidad. Si tenéis la posibilidad de leerlo o de verlo o descargarlo quizá por internet, si alguno de vosotros me lo pide, yo estaría encantado de enviarlo, porque yo sí lo tengo, ¿de acuerdo? Bien, en este libro, aparte de otros muchos temas referentes a la alimentación, habla específicamente y documentado, muy documentado, de estos temas, del tema del ayuno intermitente, concretamente. ¿De acuerdo? Así que yo creo que el primer paso, después de una dieta más o menos equilibrada y una dieta restrictiva, sería pasar al ayuno intermitente. Mirad, ahora lo estamos viendo, estamos en un periodo de confinamiento donde la gente está en casa, desgraciadamente, porque no se puede decir de otra manera, por mucho que queramos decirnos que yo leo, yo es que veo muchas películas, yo es que aprovecho para pensar, yo es que aprovecho, hago deporte en casa. Es desgraciadamente, porque a los seres humanos nos gusta salir, movernos, andar, visitar, y estamos limitados. Pues bien, una de las anestesias o compensaciones que tenemos es la de comer y beber en exceso. Comer y beber, además, comidas relativamente peligrosas en cuanto al índice de peso que nos van a aportar. Eso está clarísimo. No hay que nombrarla, pues dulces, cervezas, grasas trans, patatas fritas, lo otro, en fin, sabéis cómo es el tema. Entonces, sobre esto ya hablaremos en otro momento, pero basta decir, creo que es importante, basta decir que eso es terrible, porque cuando salgamos de esto, si es que salimos, habremos cogido tranquilamente 7-8 kilos, y quitarse eso, sobre todo con cierta edad, y sobre todo sin una práctica deportiva adecuada y sin una forma de comer posterior, una disciplina, hombre, va a ser muy difícil. Así que yo creo que sería un buen momento este para empezar a pensar en una alimentación sana, equilibrada, sana y equilibrada. Por el sano entenderemos, lo vamos a destacar más adelante, una alimentación basada en alimentos no procesados, lo más naturales posibles,
equilibrada, que contenga los elementos básicos que necesitamos, que son proteínas, que son vegetales y que son grasas saludables, ¿vale? Esos tres elementos en unas proporciones adecuadas y sobre todo qué cantidad, qué calidad y de qué estilo, ¿vale? Con eso iríamos bien. Mirad, lo primero que tenemos que hacer, y lo digo por experiencia, no soy ningún especialista, lo digo por experiencia, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos o pensamos en la posibilidad de cambiar nuestro estilo de vida con la alimentación, aparte de con otras cosas, como puede ser el deporte, como puede ser nuestra vida social, como puede ser la lectura, como puede ser, etc. Pero lo primero que hay que cambiar es, lo primero que hay que hacer es aprender a desaprender. Fijaros, vivimos en una sociedad donde nos han enseñado desde pequeños, ¿verdad?, una serie de cosas que están ahí metidas en la cabeza y que las consideramos nuestros pilares básicos. Por ejemplo, me refiero al desayuno. Habéis visto que muchísimas personas, incluso especialistas, médicos y tal, dicen que desayunar es imprescindible, que es la comida más importante del día. Eso, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchísimos otros especialistas, médicos, nutrólogos, entrenadores, etc., es un error gravísimo. Fijaros, una sociedad como Francia, que tiene un índice de obesidad muy bajo, es decir, en general los franceses en general son bastante delgaditos, en general, no suelen desayunar. Suelen tomar un café y comer a mediodía. Pero cuando lo hacen, le dan un nombre que se llama le petit déjeuner, el pequeño desayuno. Entonces a lo mejor toman un café y a lo mejor una pieza de fruta o a lo mejor un poquito de queso blanco, a lo mejor. Es decir, aprender a desaprender es muy importante. En realidad, si lo pensáis bien, en esta sociedad en que vivimos, la sociedad del siglo XXI, en Occidente morimos por comer, no por no comer. Morimos por comer, es decir, por comer en exceso. Por no comer se mueren en el otro mundo, en África, en partes de Asia, ¿verdad? Por no comer. Pero por comer nos morimos todos los europeos, americanos. ¿Por qué? Porque comemos de más. ¿Qué es comer de más? Comemos más calorías de las que necesitamos y comemos alimentos procesados. Hay gente que dice, hombre, es que comer es necesario. Sí, comer es necesario, pero con un equilibrio entre macro y micronutrientes. Y sobre todo, con lo que hemos dicho, alimentos constructivos. Porque los alimentos constructivos son las proteínas y las grasas saludables. Los hidratos de carbono, lo único que aportan positivo es la fibra y poco más, porque eso es un combustible. Es decir, el hidrato de carbono lo que hace es darnos una energía inmediata, pero para hacer las tareas diarias, ejercicio, etcétera, etcétera. Pero si se lo introducimos en el cuerpo lo que va a hacer es no utilizar la energía acumulada en forma de grasa que tenemos en los michelines, que tenemos en el culo, que tenemos... Esto es un poco parecido a si yo tengo un aparato de radio, ¿verdad? De esto de toda la vida, con su enchufe y sus pilas, ¿no? Si al aparato lo enchufamos a red, el aparato funciona por la red, no usa las pilas. Solo va a usar las pilas si le quito la red. Entonces va a tirar de pilas como energía. Pues esto es lo mismo. Si nosotros al cuerpo le damos hidratos de carbono en abundancia o sin ella, el cuerpo va a utilizarlos como energía para la vida diaria y la grasa que la tiene acumulada la deja ahí tranquilamente. Por eso veis mucha gente, atletas incluso, sobre todo mujeres,
atletas que están gorditos y gorditas porque comen hidratos de carbono. Es verdad que entrenan y entrenan mucho, pero no tienen una alimentación suficientemente adecuada y por tanto siguen teniendo grasa. Yo veo en el gimnasio gente que está fuerte, sí, está fuerte, musculada y demás. No voy a hablar de los esteroides, etcétera, que mucha gente desgraciadamente lo sigue usando, en mayor o en menor medida. Un día podemos tocar ese tema. Pero esa gente está fuerte, pero está gordita. Tienen tripa, están hinchados. No comen bien. Dicen que hacen fisicoculturismo, ¿no? Fisicoculturismo, o incluso fitness, pero no saben comer, porque siguen estando gordos. Repito, están fuertes. Tienen buen brazo, buen pecho, buena pierna, pero tienen tripa, porque siguen comiendo hidratos de carbono en exceso o en la cantidad que no deberían comer. Bien, pues sin perdernos un poco de la idea, comentar que hay gente que dice que el cuerpo humano, el cerebro humano necesita glucosa. ¿Y es cierto? Claro que sí. Pero fíjate, cuando nosotros estamos en ayunas, sobre todo en ayunas por la mañana, el cuerpo libera una cantidad impresionante de hormonas, como es la hormona de crecimiento básicamente, pero también otras, como la adrenalina, noradrenalina, etc., que son verdaderos estimulantes, y hacen que el hígado empiece a liberar sustancias que van a alimentar el cerebro. El cuerpo está muy bien organizado y el hígado utiliza la glucosa cuando lo necesita el cerebro y la puede utilizar a través de un proceso llamado glucogénesis. La puede utilizar a partir de ella misma, de las proteínas, de la grasa. No necesita el azúcar. Él libera, transforma esa glucosa que el cerebro necesita, aunque no tomásemos ningún tipo de hidrato de carbono, ¿vale? Bien, es importante, por tanto, y un poco resumiendo, es importante, por tanto, que entendamos que hay que comer poquito y equilibrado. Que si además a eso me estoy refiriendo a personas que tienen que perder grasa, y por supuesto no me estoy refiriendo ni a niños, ni a mujeres embarazadas, ni a ancianos, porque estos tendrían que comer de otra forma especial, ¿no? Pero me estoy refiriendo a la gente en una edad adulta, relativamente jóvenes o maduros, que están excedidos de peso. Si a esos principios le unimos el ayuno intermitente, evidentemente vamos a conseguir una pérdida de peso impresionante y una pérdida de grasa impresionante. Y al mismo tiempo una salud especial, un equilibrio mental especial. Y sobre eso hablaremos en los próximos vídeos. Pero ahora basta decir lo mismo. Comer bien, comer poco y empezar a practicar formas de ayuno intermitente. Aprovechar que estamos ahora en casa y en vez de entrar por el lado negativo de la ansiedad, de tengo que comer, me levanto, me como esto, ¿no? Intentar focalizar esto fuera y aprovechar para comer poco. Y sería extraordinario aprovechar para hacernos amigos y empezar a conocer el ayuno intermitente como fuente de vida, como fuente de energía, como fuente de ayuda en la pérdida de peso. Y nada más, por hoy es suficiente. Pasarlo bien, ánimo, que enseguida terminamos el confinamiento. Un saludo.